Alternativas de estructura para la construcción de excavaciones para sótanos, pantallas, pilotes, entibados. ¿Qué tipo de estructura y cómo se debe diseñar y plantear estructuras para la construcción de sótanos? Entibados, anclajes, pilotes, sistemas de construcción. Un sistema de construcción consiste en construir primero la estructura del muro de sótano en zanja, o sea, perimetralmente a la excavación. Vamos construyendo, elaborando zanjas, excavando zanjas y construyendo los muros de sótano debidamente estables. Y una vez se tenga construido todo el muro perimetral, se excava la parte central. Zanjas perimetrales, muy eficiente en suelos muy competentes. En suelos blandos se requieren estructuras muy especiales, pero también eventualmente podría hacerse el sistema de zanja perimetral, siempre y cuando no sea de profundidad mayor a 5 metros. Sistema en 4 etapas, como se observa en el diagrama etapa A, B, C, D, excavando por sectores, perimetralmente construyendo los elementos de soporte. Muros de contención en zanja, antes de excavar el sótano. Y una vez se construye el muro, después de construir el sótano. Suelos competentes y que no haya nivel de ático. Se excava zanja por sectores perimetralmente a la excavación. El ancho de la zanja debe permitir fundir un muro de contención autoportante, autoestable en tramos cortos. Utilizar entibados en estas zanjas perimetrales cuando se requiera. Otro sistema es excavar primero la estructura central del edificio y luego avanzar lateralmente hacia los costados. Primero se construye la estructura central, se deja un espacio contra los vecinos para después, avanzando con la estructura central por sectores, se va construyendo el elemento de contención. Tercer sistema, muros diafragma, es los rewards, muy utilizados en suelos blandos, por ejemplo en la ciudad de Bogotá. Se construye el muro diafragma por tramos, utilizando una excavadora de almea. Se funde por tramos y luego, a medida que se va ejecutando la excavación, donde previamente se ha construido la totalidad del muro utilizando excavadoras de diafragma, se va bajando y si es necesario, se van anclando. Esos es los rewards, esos muros diafragma. Se construye una viga guía, se excava el diafragma por sectores, puede requerirse utilizar lodos bentoníticos, colocar tubos o vigas metálicas para el traslapo entre elementos, insertamos los refuerzos, fundimos concreto tremi
en cada uno de los elementos de muro diafragma. Se excava, se coloca el refuerzo, se funde por sectores, utilizando excavadoras de almeja. Después puede requerirse construir entibados, generalmente entibados metálicos, como se observa en la fotografía, o anclajes. Los muros diafragma generalmente no funcionan en voladizo. Se requiere típicamente anclajes o entibados. Cuarto sistema, muros de tablestacas. Pueden ser tablestacas de lámina metálica o tablestacas de lámina plástica. Las láminas plásticas tienen muchas limitaciones por la presencia de gravas o de suelos duros. Generalmente se acostumbra a trabajar con tablestacas metálicas, las cuales tienen un gancho. Se hincan las tablestacas después de que se tiene totalmente construida la tablestaca en todo el perímetro de la excavación. Se procede a realizar la excavación y, si es necesario, construir anclajes o entibados, como se observa en la fotografía de la derecha. Entibados para tablestacas metálicas en excavaciones de sótano. Las tablestacas poseen unos ganchos de amarre que hace que queden unidas las unas a las otras, o sea, están debidamente arriostradas para conformar una pantalla continua. Diseñar la forma de la tablestaca para resistir los esfuerzos, la profundidad de la tablestaca, la viga cabezal, los elementos de soporte de entibado o anclaje. La resistencia y las características de las tablestacas nos las suministran los proveedores. Generalmente nosotros no hacemos los ensayos de esas tablestacas, confiamos en la información del proveedor. De acuerdo al área, de acuerdo a la sección, la capacidad de momento, la capacidad de esfuerzo. Tablestacas metálicas o plásticas. Cada tipo tiene sus ventajas. Los catálogos de tablestacas metálicas o los catálogos de los proveedores de tablestacas plásticas son útiles para planear la excavación. Se requiere que el suelo tenga ciertas características para que haya hincabilidad, especialmente en el caso de la tablestaca plástica. Y pantallas de pilotes o pilas de concreto armado. Se construyen pilotes, tangentes o secantes en todo el perímetro de la excavación, de acuerdo a un diseño, de acuerdo al tipo de suelo, las cargas, y generalmente estos pilotes van anclados con anclajes activos, pantallas de pilotes o pilas. Pueden ser tangentes, pueden ser secantes y eventualmente pueden ser ligeramente separadas. Analizar de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo al sistema de pilotes, de acuerdo a la maquinaria de construcción de los pilotes, cuál sería el mejor procedimiento. Pilotes o pilas, diseñar la sección, diámetro,
profundidad y los esfuerzos de acuerdo a la localización de los anclajes. Pantallas de pilotes o pilas y un muro adosado, o sea, separados los pilotes y el muro continuo adosado a esos pilotes. O pilotes separados y muros entre los pilotes o pilas. Y el anclaje. El anclaje directamente en los pilotes, bastante complejo, o sobre vigas sobrepuestas sobre el sistema de pilote. Directamente, anclaje directamente sobre los pilotes, ven los muros entre pilotes y la viga cabezal. Muy importante la viga cabezal, uniendo las cabezas de los pilotes. O vigas intermedias que las utilizamos para la colocación de los anclajes. También se pueden diseñar entibados. Pilotes, viga cabezal y entibados generalmente metálicos, como se observa en la fotografía. Pantallas de pilotes con entibados, en este caso metálicos circulares. Y observen los soportes en la parte intermedia de los entibados metálicos. Vigas metálicas hincadas, vigas en H con travesaños en madera. Muy utilizado en los Estados Unidos, poco utilizado en nuestro medio. Hincar vigas metálicas H e ir colocando elementos de madera hacia abajo y anclajes sobre las vigas, sobre las columnas, llamémoslo así, esas columnas H metálicas. Vigas metálicas, columnas metálicas, travesaños en madera y anclajes. Sistema estadounidense. Con entibados o con anclaje. Y un método muy utilizado en nuestro medio, pantallas atirantadas, generalmente con anclajes activos. Se va construyendo la pantalla de arriba hacia abajo a medida que avanza la excavación y se van colocando anclajes activos. Pantallas atirantadas para la construcción de sótanos. ¿Cuál es el mejor sistema para la construcción del sótano? Depende de muchos factores. Estabilidad, garantía de estabilidad, garantía de pocas deformaciones, el costo, muy importante, la constructibilidad, la disponibilidad de los elementos, disponibilidad de los equipos y, importante, la experiencia, la cancha que se tenga para construir pantallas para sótanos. Es muy importante la experiencia, la cancha. Muchas gracias.